pendiente en la clase anterior, recordemos que hemos construido un corredor a partir de la elaboración de un ensamblaje. Dentro de ese ensamblaje hemos añadido diferentes subensamblajes que describen las características geométricas de la sección transversal del proyecto que estamos trabajando. Ahora lo que voy es a modificar esta cuneta, se la vamos a adherir de acuerdo a una cuneta predispuesta, un subensamblaje ya predefinido eh, por un software que digamos que es colaborativo con Civil 3D, que ayuda a construir o elaborar este tipo de elementos de forma muy específica, muy personalizada. Entonces, para esto debo ir a la paleta, debo adherir, adicionar a nuestra paleta de herramientas. Debo crear una nueva viñeta. Vamos a crear una nueva viñeta. Podemos darle clic derecho en cualquiera de estas viñetas que están aquí, ¿sí? Y vamos a decirle nueva paleta. Aquí vamos a decirle ensamblaje personalizados. Listo, aquí está. Obviamente aquí queda en blanco, ¿sí? No hay ningún subensamblaje disponible. Entonces vamos a llamar este subensamblaje. Este subensamblaje se lo voy a dejar disponibles en el aula extendida. ¿Ok? Le damos clic derecho nuevamente, pero en este caso sí debemos ser específicos en darle clic derecho sobre la etiqueta de ensamblaje personalizado y le vamos a decir que vamos a importar un subensamblaje. Para eso me va a abrir esta ventana que está aquí. Voy a buscar, en este caso, voy a buscar esa etiqueta, perdón, ese subensamblaje. Voy a buscarlo por acá y voy a incluir esta que se llama cuneta L2. Voy a darle a abrir. Obviamente se va a adherir a esta paleta de ensamblajes personalizados y le vamos a dar OK. ¿Ok? Entonces aquí ya cuento con esta cuneta. Digamos que si yo quiero visualizar, ponerle alguna imagen, eso también se puede trabajar, se puede eh, asignar sin ningún inconveniente, pero en este caso no es relevante el definir ese, esa, esa imagen aquí. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, vamos a adherir aquí la cuneta, pero antes voy a definir unos condicionales en los cuales, dependiendo de la situación que se disponga, sea corte o sea relleno, dependiendo del comportamiento de esta etiqueta o este condicional, ¿sí? Con respecto al terreno, va así a aplicarlo. Entonces voy a comenzar a editar un poco este ensamblaje. Te voy a eliminar un momento aquí esta cuneta. Él automáticamente actualiza esto. Y antes de continuar con nuestra cuneta, como les mencionaba, vamos a colocar unos condicionales. En este caso vamos a la etiqueta o a la viñeta condicional y vamos a darle clic aquí donde dice condicional de corte o lleno. Para eso me cercioro de darle clic allí en el vértice, ¿sí? Y miren que automáticamente ha dispuesto un assembly, perdón, un ensamblaje, en este caso que indica corte. Voy a seleccionarlo y me voy a dirigir a las propiedades y miren lo que aquí es relevante. Eh, Aquí la condición es corte. Si yo quiero cambiarlo, entonces automáticamente miren que él cambia su posición en lleno, pero voy a trabajar inicialmente con corte
y esta distancia simplemente podemos, digamos, modificarla con el fin de identificar los puntos extremos, ¿sí? De esta etiqueta que me permite identificar dónde puedo yo enlazar el condicional a los elementos que van a aplicar en este caso. Para esto, voy a ir un momentico acá, voy a eliminar este chaflán por un momento para poder, digamos, entender muy bien cómo, cómo trabaja este condicional. Miren que aquí en la punta, en una de las puntas o en una de los bordes, ¿sí? Se adhiere en este caso a este borde y en el otro extremo aplicaría los elementos que convengan según el condicional en el cual estemos. Entonces, básicamente es si se da un corte, o sea, el terreno viene más alto con respecto a este punto, entonces va a interactuar y va a colocar aquí al borde de la vía lo que nosotros definamos en el extremo del condicional. Entonces, si yo quiero que actúe, bueno, en caso que se presente corte, yo quiero que coloque la cuneta, entonces yo debo asignar la cuneta en el otro extremo y luego continuar con el chaflán de corte. ¿Ok? Entonces, para eso, como ya nosotros tenemos ya configurada la cuneta, pues nuevamente vamos a donde dice ensamblajes personalizados, le voy a dar clic allí en cuneta L2 y simplemente le voy a dar clic en el extremo y miren que automáticamente él coloca la cuneta allí. Yo podría nuevamente ir a los ensamblajes y colocar nuevamente el chaflán, pero como en este lado ya lo tengo configurado, simplemente lo voy a seleccionar. Aquí arriba se dispone de este menú, ¿sí? Y le vamos a dar espejo o mirror y le vamos a dar clic en donde quiero que comience la conformación del talud, en este caso un talud de corte, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer un espejo de este elemento que está aquí, lo trasladamos al otro lado, ¿sí? Por tanto, las propiedades del elemento que teníamos a la izquierda se van a disponer hacia la derecha sin ningún inconveniente. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo hacia la izquierda con el fin de que el condicional interactúe en ambos bordes. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a eliminar estos dos que están acá y voy a seleccionar todo incluyendo el condicional y nuevamente vamos aquí arriba a darle espejo o mirror y le vamos a dar clic allí en el punto en donde quiero que se adhiera y simplemente lo que hicimos fue replicar lo que se tiene en un lado y aplicarlo al otro lado. Entonces, ¿qué hacemos con la condición de lleno? En este caso ya definimos la condición de corte. ¿Qué vamos a hacer con la condición de lleno? Nuevamente vamos a los condicionales. Vamos a seleccionar nuevamente el condicional corte y lleno y me voy a acercar aquí nuevamente. Me voy a alejar. Efectivamente, por defecto, él siempre dispone del condicional en corte, pero ya hemos visto de que podemos ir a las propiedades y cambiar esa condición ya en terrapleno, en relleno, en fill. Vamos a darle un poquito más de longitud para poder identificar dónde está el inicio, dónde está el final de este elemento. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es importante aquí? Conocer muy bien cómo es el comportamiento de la sección transversal. Miremos que aquí tenemos diferentes capas. Voy a recordar cuál es esa configuración de estas capas. Aquí vamos con 12 centímetros de carpeta asfáltica, 25 de base granular o unos 35 de subbase granular y unos 50 centímetros de un material de mejoramiento. Recordemos que estas capas directamente aquí aparecen unos nombres, pero podemos aprovecharlos con el fin de que de pronto se pueda optimizar, digamos, la disposición de este ensamblaje, dejando claro qué capa o qué material es el que vamos a asignarle aquí.
Entonces, el Page 1 va a ser la capa rodadura, la capa de asfalto, ¿sí? El concreto asfáltico. El Page 2 va a ser, en este caso, habíamos dicho que va a definirse como base granular para nuestro proyecto. La base o el base va a ser la subbase granular para nuestro proyecto y la subbase va a ser en este caso un material de mejoramiento. Simplemente es adoptar los nombres de acuerdo a la necesidad. Supongamos que solamente no tenemos esa última capa de mejoramiento, supongamos solamente tenemos concreto asfáltico, base y subbase, entonces podríamos aprovechar estos mismos nombres. En este caso podríamos decir que Pave 2 sería 0, ¿sí? Entonces allí podríamos pensar de pronto Pave 1, dejarlo como concreto asfáltico, la capa de concreto asfáltico, la base, las dimensiones establecidas según el diseño del pavimento y la subbase, en este caso también acorde a las dimensiones del diseño del pavimento. Pero, vuelvo y repito, simplemente aquí estamos es jugando con la disponibilidad de capas que cuenta este subensamblaje para poder abarcar todas las capas que aplican en este caso para el ejemplo que estamos revisando. ¿Ok? Entonces repasamos, tenemos 12, 25, 35 y 50. ¿Ok? Entonces, recordemos que la carpeta asfáltica como tal constructivamente no, no se comporta de forma vertical. Cuando uno dispone esa capa de concreto asfáltico, por lo general todos los materiales tienen una inclinación de reposo. En este caso vamos a disponer de un material de reposo de ese pavimento, lo mismo de los demás materiales. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a ensamblaje. Ahora vamos a ir a los hombros, ¿sí? A los hombros del, del ensamblaje y vamos a decirle que vamos a utilizar este que es el hombro todo extendido, ¿sí? Entonces vamos a darle clic acá. Obviamente por defecto él dispone esta condición, la cual podemos modificar sin ningún inconveniente. Seleccionamos propiedades y habíamos dicho en este caso 0.12 y voy a darle 0 a todo esto con el fin de solamente disponer de la capa asfáltica y ya les voy a mencionar por qué. Por ahora vamos a decirle sí aquí a la superelevación de la subbase. Igual en este caso creo que no es necesario, pero igual vamos a dejarlo que sí. Aquí la inclinación de reposo vamos a dejarlo que sea 1 a 1. Y el ancho, aquí sí tenemos que decirle que, recordemos que aquí tenemos que utilizar el externo, en este caso el lado derecho. Aquí tenemos que decirle 0 porque ahí tiene que terminar la, la carpeta asfáltica, más allá no puede ser. Simplemente lo que estamos haciendo es este triángulo que cuando se adhiera a la capa general va a funcionar como material de reposo de esta misma carpeta asfáltica. ¿Ok? Listo. Entonces, allí tenemos ese material de reposo. Voy a revisar qué más nos haría falta. Creo que así quedaría bien. Voy a validar que efectivamente son los 12 centímetros. Sí, 12 centímetros. Entonces son esos mismos 12 centímetros que vamos a dejar acá. Aquí está, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con las demás capas. En este caso, recordemos que tenemos una base granular, una subbase granular y un material de mejoramiento en la parte de apoyo de estas dos capas granulares, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, nuevamente vamos a ir a extensión de todas las capas. Entonces, vamos a darle clic en este caso en la parte de abajo. Recordemos que para este caso la carpeta asfáltica de este nuevo elemento, pues este nuevo subensamblaje básicamente es 0. Entonces aquí vamos a decirle 0. Aquí dijimos que era 25, 30, si mal no estoy, 50. ¿Ok? Vamos a validar.
25, 35 y 50, ok. 25, 35 y 50. Vamos allá. 25, 35 y 50, ok. Aquí sí, vamos a decirle que sí, menos 2%, muy bien. Y acá, bueno, acá vamos a trabajar con un talud, supongamos, de 1,5 a 1 en lleno. Y acá, ojo, podemos disponer después de esa capa una ampliación adicional por compactación, supongamos que eso es de unos 50 centímetros, pero antes de llenar esto, recordemos que aquí tenemos una distancia ya recorrida en su longitud, que es este exceso adicional de concreto asfáltico, que es alrededor de 0,122. O sea que para completar que desde aquí en adelante me cumplo los 50 centímetros, debo adicionar 50 centímetros más 0,122. Entonces el ancho sería 0,622. ¿Ok? El ancho en este caso sería 0,622 para que acá me quede una distancia de 50 centímetros. Esperemos para ver si fue, no, es acá, 0,622. ¿Ok? Ok. Para que de aquí a acá me queden libres los 50 centímetros. Vamos a verificar. Entonces, donde termina el material de reposo de la carpeta fáldica, listo, ahí están los 50 centímetros. ¿Ok? Y luego, después de esto, se esperaría que venga el talud de lleno. Si mal no recuerdo, ya teníamos indicado esto, no, aquí la tenemos 1 a 1, ¿ok? Pero igual forma podemos utilizar este mismo, dándole una copia. Vamos a pegarlo acá, ¿sí? Esperemos un momento, listo, muy bien. Y vamos a cambiar las propiedades para que en este caso el talud de lleno, bueno, habíamos dicho el 2% de 2,1, ok. Entonces vamos a cambiar mejor acá esto, ¿sí? Entonces ya no sería 1,5,1, sino 2,1. Automáticamente él se acomoda y hay otra cosa que se me está olvidando también y es tomar el peralte. Sí, señor, hay que también indicarle que tome el peralte el hombro de la vía. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahora sí estaríamos listos acá. Vamos a nuevamente a seleccionar esto que hemos hecho, el talud, el hombro, recordemos incluyendo ese, ese adicional de concreto. Vamos a decirle mirror, el espejo nuevamente aquí en este vértice. Y acá cuando hagamos la copia o el espejo, en este caso tenemos que cerciorarnos de cambiar el comportamiento del peralte, porque se acuerdan que aquí habíamos dicho derecha, aquí tenemos que cambiarlo hacia izquierda, ¿sí? Lo mismo aquí con este señor. Listo, listo, muy bien. Ahora sí, nuevamente vamos al corredor, ya que tenemos nuestro, nuestro ensamblaje finalizado, incluyendo ya las nuevas cunetas. Vamos a esperar un momentico que me permita. Vamos a buscar acá en el prospecto. Obviamente, como hemos modificado el ensamblaje que tenemos enlazado en este corredor, estos botones o estos iconos de alarma indican eso, que hubo un cambio que hay que revisar porque seguramente se requiere alguna actualización en el corredor. Entonces, en este caso, producto de que hemos modificado todo el ensamblaje, ¿sí? En el cual construimos inicialmente este corredor. Entonces, simplemente es darle clic acá. Vamos a decirle propiedades, clic derecho. Vamos a ir a las propiedades. Vamos a ir a los parámetros. ST1 es el mismo que hemos modificado acá, pero es importante, en este caso, darle clic. Voy a devolverme para que quede claro. Clic en el botoncito de acá arriba, porque así, digamos, si yo tuviera otro listado o una
discriminación en su ensamblajes y quiero que este cambio que voy a hacer aplique para todos, debo siempre tomar el botoncito que está acá arriba, el botón de arriba, y aparecen los tres puntos, le vamos a dar clic acá y donde dice superficie, vamos a buscar la superficie que tenemos de objetivo, le vamos a dar OK, aceptar, que reconstruya el corredor y esperamos un momento mientras aquí el programa hace lo respectivo, que es hacer la reconstrucción de este corredor, incluyendo todos los cambios que le hicimos al ensamblaje. ¿Ok? Muy bien. Esperemos que listo. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos, voy a tratar de, seleccionar. Vamos a darle clic acá. Vamos a decirle que visor de objeto. Sí. Observamos nuestra vía en 3D. Puede costar un poco hacer esto. Es bueno que podamos tener un poco de paciencia. Ok. Mm, un momento, a ver si logro mostrarles cómo queda este corredor con alguna previsualización tridimensional. Creo que es muy... Bueno, pero más o menos aquí se logra ver. Para ver si logro acercarme un poco más. Por lo menos miren que en este caso se ve que está en una sección de corte. Esta zona se requiere un corte. Y miren que automáticamente se disponen de las diferentes capas de pavimento y la cuneta, ¿sí? Y la cuneta interactúa con el talud de, en este caso, de corte hasta llegar a hacer el chaflán teniendo en cuenta las condiciones del terreno. ¿Vale? Esto es la construcción de ese modelo tridimensional del corredor que es fundamental para la elaboración de las secciones transversales del proyecto y también para las cantidades de movimiento de tierra y también si, si- sin intentar olvidarlo, el análisis de distancia de visibilidad. ¿Ok?